Continuamos con esta cuarta clase, para ir terminando, sobre la diferencia entre psicología y teología. Entonces ya sabemos por qué debemos ir y para qué debemos ir al psicólogo, y por qué debemos y para qué debemos ir a la comunidad religiosa. Todos debemos buscar ayuda espiritual, debemos buscar ser guiados en la fe y nuestras prácticas religiosas, y debemos buscar, ¿cierto?, ser atendidos y entender y explicar, siempre buscar el bienestar y la salud mental. Que todos debemos hacerlo. Entonces, cuando son situaciones de salud mental y bienestar, en base a la conducta humana, debemos ir al psicólogo para poder entender y comprender estas cosas. Y cuando tenemos que ver, cuando tiene que ver con la guía de nuestra fe y la práctica religiosa, la relación entre Dios y el ser humano y la naturaleza de Dios, debemos ir a la comunidad religiosa, a la teología, para poder comprender y entender la interpretación y poder ser guiado de una forma adecuada en nuestra práctica religiosa. Entonces, la psicología es una ciencia natural. La psicología se enfoca en el estudio de la conducta humana y los procesos mentales desde una perspectiva naturalística y científica, sin considerar la espiritualidad o la religión como objeto de estudio. O sea, ¿por qué la psicología no tiene nada que ver con la teología? Porque la psicología se enfoca en el estudio de la conducta humana y los procesos mentales desde una perspectiva naturalista y científica, sin considerar la espiritualidad o la religión como objetos de estudio. ¿Por qué no tiene nada que ver la psicología con la teología o la teología con la psicología? Porque la espiritualidad es un concepto netamente religioso. O sea, la espiritualidad es un concepto que se relaciona con la fe y la práctica religiosa, no con la psicología. Y no es un objeto de estudio en la psicología. Tomen nota de eso, no es un objeto de estudio en la psicología. Tercero, porque la psicología se enfoca en la experiencia humana de este mundo. O sea, la psicología se enfoca en la experiencia humana de este mundo sin considerar la posibilidad de una vida después de la muerte o la existencia de entidades espirituales. No, usted llega a un psicólogo y le dice que ha tenido experiencias espirituales, que hay una voz que le habla, y eso es una enfermedad mental dentro del estudio de la ciencia de la psicología. Pero si lo vamos a mirar desde la parte espiritual, pues eso debe ser guiado. Esas experiencias espirituales deben ser guiadas por quién, ¿cierto? Deben ser guiadas por un teólogo. Y deben ser, ¿qué? Estudiadas, tratadas por un psicólogo. ¿Sí me hago entender? Porque la psicología, ¿cierto?, busca explicaciones naturales para la conducta humana y los procesos mentales sin recurrir a explicaciones sobrenaturales o espirituales. O sea, en resumen, aunque la psicología y la teología pueden parecer disciplinas relacionadas, tienen objetos de estudio, métodos de investigación y perspectivas totalmente diferentes. La psicología se enfoca en el estudio de la conducta humana y los procesos mentales desde una perspectiva naturalista y científica, sin considerar la espiritualidad o la religión como objeto de estudio. Entonces, ¿puede la psicología reemplazar la teología o la espiritualidad? ¿O puede la teología y la espiritualidad reemplazar la psicología? No, no, un rotundo no. La psicología no puede reemplazar la teología y la teología no puede reemplazar la psicología. La psicología no puede reemplazar la espiritualidad y la espiritualidad no puede reemplazar la psicología. Porque la psicología y la teología, recuerde que la espiritualidad es un asunto netamente teológico, no es un asunto de estudio e investigación psicológico. ¿Sí? Por eso la psicología y la teología son disciplinas diferentes que se enfocan en aspectos distintos de la experiencia humana. La teología, recordemos, se enfoca en la naturaleza de Dios,
la relación con Dios y la relación entre Dios y la humanidad. Y la interpretación de los textos sagrados y las tradiciones religiosas. La teología busca proporcionar una comprensión profunda de la fe y la práctica religiosa. Entonces, ¿qué busca la teología? Proporcionar una comprensión profunda de la fe y la práctica religiosa en la interpretación e investigación de los textos sagrados y tradiciones religiosas para guiar las preguntas sobre todo lo que tiene que ver sobre la naturaleza de Dios y la relación entre Dios y la humanidad. Por otro lado, la psicología se enfoca en el estudio de la conducta humana y los procesos mentales. La psicología busca proporcionar una comprensión científica de la experiencia humana, incluyendo la cognición, la emoción, el sentimiento, la motivación y la personalidad. Entonces, tengamos claro eso. Entonces, ninguna puede reemplazar a la otra, ni ninguna puede desplazar a la otra. Es un no rotundo. Cada una en su posición. Y cuando el profesional de la salud mental tiene ética profesional, inmediatamente los asuntos religiosos y los asuntos de fe y los asuntos de espiritualidad los direcciona hacia el teólogo, hacia el ministro de culto. Y el ministro de culto, el sacerdote, el ministro de culto, cuando la persona tiene problemas de conducta, sus situaciones de conducta, de sentimientos, de emociones, de motivación, de asuntos de la personalidad, direcciona hacia el psicólogo, hacia la psicología. Cuando el ministro de culto tiene ética pastoral. Eso es importante. Aunque alguno de los dos proporcionen experiencias, o sea, experiencias psicológicas o experiencias espirituales, teológicas, cada uno debe direccionar, debe tener la ética para direccionar cada uno a su rama. No se puede reemplazar. Cada uno en sus sentido al que fue educado y formado para guiar y hacer de esta comunidad, hacer de este mundo un mundo mejor. Todos son necesarios, todos estos recursos son necesarios, todo lo que nos ayude a tener una mejor calidad de vida es necesario. Recordemos eso. Hasta aquí terminamos nuestras diferencias entre psicología y teología. Terminamos nuestra serie, ¿sí?, sobre la teología y las diferencias con la psicología. Los invito para nuestra próxima clase sobre el estudio de la teología. Nos vamos a direccionar sobre la teología cristiana y la teología hebraica. Vamos a estudiar sobre estos dos temas, por eso los invito a que sigan participando, sigan siguiendo este canal para que puedan tener esta información de muchísimo valor sobre la teología cristiana y sobre la teología hebraica, que son los pensamientos